Segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab, y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria, y se enfermó, y envió mensajeros a los que dijo: Id, consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita: Levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿No hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías se fue. Cuando volvieron los mensajeros al rey, les dijo: ¿por qué habéis vuelto? Y ellos respondieron: un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo: Id, volved al rey que os envió y decidle: así dice el Señor, ¿acaso porque no hay Dios en Israel envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Y él les dijo: ¿qué aspecto tenía el hombre que subió a vuestro encuentro y os habló estas palabras? Ellos le respondieron: era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Y él dijo: es Elías Tisbita. Entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50 hombres, y éste subió a él, y he aquí, Elías estaba sentado en la cumbre del monte, y le dijo: hombre de Dios, el rey dice: desciende. Respondió Elías y dijo al capitán de 50: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. De nuevo envió a él otro capitán de 50 con sus 50, que le habló y le dijo: hombre de Dios, así dice el rey: desciende inmediatamente. Y respondió Elías y les dijo: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. De nuevo el rey le envió al tercer capitán de 50 con sus 50, y cuando el tercer capitán de 50 subió, vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó diciéndole: hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sean preciosas ante tus ojos. He aquí que ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50, más ahora sea mi vida preciosa ante tus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: desciende con él y no le tengas miedo. Se levantó Elías y descendió con él al rey, y le dijo: así dice el Señor, por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿acaso no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No bajarás por tanto del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado, y Joram reinó en su lugar en el año 2 de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía ningún hijo. Los demás hechos de Ocosías, lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo, y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Sí, lo sé, callad. Elías entonces le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos se paraban junto al Jordán.
Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado. Los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: has pedido una cosa difícil, sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Cuando le vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, frente a él le dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él, y le dijeron: he aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que nos dejes ir a buscar a tu señor. Tal vez el espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo: no los envíes. Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo: enviadlos entonces. Y enviaron 50 hombres y buscaron durante 3 días, pero no le hallaron. Y volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y les dijo: ¿no os dije yo, no vayáis? Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra es estéril. Y él dijo: traedme una vasija nueva y poner sal en ella. Y se la trajeron, y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas, de ahí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, y le decían: sube, calvo, sube, calvo. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo, y desde allí regresó a Samaria. Segundo libro de los Reyes, capítulo 3. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Mesa, rey de Moab, era criador de ovejas y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero sucedió que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y aquel mismo día el rey Joram salió de Samaria y alistó a todo Israel. Entonces fue y envió palabra a Josafat, rey de Judá, diciendo: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás conmigo a pelear contra Moab? Y él respondió: subiré, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y dijo: ¿por qué camino subiremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Fue el rey de Israel con el rey de Judá y el rey de Edom, y dando un rodeo anduvieron 7 días de camino, y no había agua para el ejército ni para los animales que le seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¿por qué el Señor nos ha llamado a estos 3 reyes para entregarnos en manos de Moab? Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y uno de sus siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo: la palabra del Señor está con él. Y el rey de Israel y de Josafat y el rey de Edom descendieron a él. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre,
Y el rey de Israel le dijo: no, porque el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. Mas traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y él dijo: así dice el Señor, haced en este valle muchas zanjas, pues así dice el Señor, no veréis viento ni veréis lluvias, sin embargo ese valle se llenará de agua, y beberéis vosotros y vuestros ganados y vuestras bestias. Aún esto es poco ante los ojos del Señor, también entregará en vuestras manos a los moabitas, y destruiréis toda la ciudad fortificada y toda ciudad principal, y talaréis todo árbol bueno, cegaréis todas las fuentes de agua y dañaréis con piedra todo terreno fértil. Y aconteció que por la mañana, a la hora de ofrecer el sacrificio, he aquí, el agua vino por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Todos los moabitas oyeron que los reyes habían subido a pelear contra ellos, y convocaron a todos, desde los que podían ceñir armadura para arriba, y se pusieron a la frontera. Se levantaron muy de mañana, y salió el sol, brilló sobre él el agua. Los moabitas vieron el agua frente a ellos tan roja como la sangre. Entonces dijeron: esto es sangre. Sin duda los reyes han peleado entre sí y se han matado unos a otros. Ahora pues Moab al despojo. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas se levantaron e hirieron a los moabitas y huyeron delante de ellos, y los israelitas se adentraron en el país, matando a los moabitas. Destruyeron las ciudades, y cada uno arrojó su piedra en toda parcela y toda tierra buena, y las llenaron. Cegaron todas las fuentes de agua, talaron todos los árboles buenos, hasta dejar en Kiraseret solo sus piedras. No obstante, sus honderos la rodearon y la destruyeron. Al ver el rey de Moab que la batalla arreciaba contra él, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para abrir brecha hacia el rey de Edom, mas no pudieron. Entonces tomó a su hijo primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla, y hubo gran ira contra los israelitas, quienes se apartaron de allí y regresaron a su tierra. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas las vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue de su lado y cerró las puertas tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: traedme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve donde el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera. Así fue que siempre que pasaba entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes, y pongamos ahí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero, y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar ahí. Y aconteció que un día vino él por allí, se retiró al aposento alto y ahí se acostó. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó a ella, se presentó delante de él. Y él le dijo a Giezi: dile ahora, he aquí que tú has procurado por nosotros con todo este cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió: yo vivo en medio de mi pueblo. Él entonces dijo: ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi respondió: en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Y él dijo: llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada.
Entonces él le dijo: por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo a donde estaba su padre con los segadores. Y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y tomándole, le llevó a su madre, y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta detrás de él y salió. Luego llamó a su marido y le dijo: te ruego que me envíes uno de tus criados, una de las asnas, para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él dijo: ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: quédate en paz. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado: arrea y anda, no detengas el paso por mí, a menos que yo te diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio, a lo lejos dijo a Giezi, su criado: he aquí, allá viene la tsunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió: bien. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies, y Giezi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está angustiada, y el Señor me lo ha ocultado, y no me lo ha revelado. Entonces ella dijo: ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿No dije: no me engañes? Entonces él dijo a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras alguno, no lo saludes, y si alguno te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Y Giezi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, mas no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrarlo y le dijo: el niño no ha despertado. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí, el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Y entrando cerró las puertas tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado a otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Y Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la tsunamita. Y él la llamó, y cuando ella vino a Eliseo, le dijo: toma a tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo, salió. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra, y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado: pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre, y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres, y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que eran. Y los sirvieron para que los hombres comieran, y sucedió que cuando comían el potaje clamaron y dijeron: oh hombre de Dios, hay muerte en la olla, y no pudieron comer. Pero él dijo: traedme harina, y le echó en la olla, y dijo: sírvelo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo en la olla. Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo: dalos a la gente para que coman. Y su sirviente dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió: dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos, y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor, y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas, y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora:
Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí que verás que te envié a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y iba diciendo, he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habana y el Farfar ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa grande, ¿no la hubieras hecho? Cuanto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él le respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él se rehusó. Y Naamán dijo, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo con esto, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí, y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, he aquí mi Señor ha dispensado a este Naamán arameo, al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y le dijo, ¿todo está bien? Y él le dijo, todo está bien, mi Señor me ha enviado diciendo, he aquí que en este momento 2 jóvenes de la tierra de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus criados, y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte los tomó de sus manos y los guardó en la casa, luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giezi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia, leproso blanco como la nieve.